Hola, bienvenidos a uno de los seminarios avanzados organizados por la Universidad de Alicante. Este seminario era organizado el lunes, el día 16 de marzo de 2020, pero bajo las circunstancias actuales del coronavirus y tras la suspensión de todas las actividades presenciales, hemos decidido hacer este seminario como un vídeo. Lo que voy a presentar en este vídeo es un trabajo en el marco de mi tesis doctoral donde analizamos los efectos de la recurrencia del fuego y el tiempo de recuperación post-incendio o después del último incendio sobre los principales servicios ecosistémicos del bosque mediterráneo, sobre las relaciones que existen entre ellos y también sobre la multifuncionalidad de estos ecosistemas. Como sabemos todos, los incendios forestales afectan la estructura y la composición de la vegetación, donde pueden tener impactos catastróficos si pasan unos umbrales ecológicos como la alta frecuencia de fuegos con cortos intervalos de tiempo entre ellos. En estas fotos podemos ver parcelas con diferentes niveles de recurrencia y se ve muy bien que la frecuencia de los fuegos pueden transformar un bosque maduro de pino a un matorral y a zonas abiertas dominadas principalmente por herbáceas. Estos cambios en la estructura de vegetación pueden provocar cambios en el funcionamiento de estos ecosistemas. Los ecosistemas de la cuenca mediterránea son unos de los ecosistemas más afectados por el fuego. Las principales causas pueden ser el abandono de terreno en el siglo XX, lo que ha provocado la formación de grandes extensiones de territorio en estados iniciales de sucesión. Estas extensiones están dominadas principalmente por especies germinadoras que acumulan mucha biomasa muerta y aumentando con esto el riesgo de ocurrencia y la recurrencia de los incendios. Otra causa también son las características climáticas en estas zonas, con las altas temperaturas y largos periodos de sequía. Además de esto, y según las proyecciones del cambio climático con el aumento de las temperaturas, se espera en el futuro, más número y más frecuencia de incendios. La cuenca mediterránea, las comunidades post-incendio están dominadas por especies germinadoras, como les he dicho antes, acumulan mucha materia muerta y también impiden la colonización de otras especies rebrotadoras. Las especies rebrotadoras están muy relacionadas con el tema de la resiliencia, ya que son resistentes al fuego y mejoran las características post-incendio del suelo por su capacidad de regeneración después del incendio. Entonces, con este tipo de comunidad, el ecosistema se encuentra en un bucle cerrado de incendios. Los cambios en la vegetación provocados por el fuego se ven asociados también o afectan también las características físicas y biológicas del suelo, sobre todo en los nutrientes como el carbono orgánico, el nitrógeno y el fósforo disponible en el suelo, que son un factor clave para la recuperación post-fuego. Todos estos cambios en los atributos tanto funcionales como estructurales afectan los servicios ecosistémicos del bosque mediterráneo. Como ejemplos, la colonización retrasada de las especies leñosas rebrotadoras puede afectar la recuperación post-incendio y disminuye la resistencia del ecosistema, la resistencia y la resiliencia. También la estructura simplificada puede reducir la provisión de hábitat para algunos tipos de pájaros o también animales mamíferos. También otro ejemplo, la baja productividad y la pérdida del estrato arbóreo puede afectar el secuestro del carbono
y la pérdida de la capacidad de reducir o mitigar el efecto del cambio climático. Alguien me puede preguntar, ¿y no hay efectos positivos? Sí. El predominio de arbustos leguminosas puede mejorar la fertilidad del suelo y el aumento de los espacios abiertos puede favorecer el potencial forrajero y la diversidad del sotobosque. Hay que saber que los servicios ecosistémicos no están independientes unos de otros, ya que puede existir sinergias y compromisos entre ellos. Y al afectar las funciones ecosistémicas, la recurrencia y el tiempo de recuperación puede generar diferentes sinergias y compromisos entre los servicios ecosistémicos. La pregunta ahora es, ¿qué pasa después de muchos incendios? Aquí hay varios estudios que asociaron los cambios estructurales de la vegetación, el calentamiento repetido y la erosión debido a la recurrencia de fuego con la pérdida de la fertilidad del suelo. ¿Y qué pasa con una escala temporal larga? ¿O cómo será la recuperación post-incendio a corto, medio y largo plazo? O sea, cómo afecta el tiempo de recuperación después de varios incendios. En realidad, la mayoría de trabajos que se hicieron en este ámbito se basan sobre el efecto de un fuego a diferentes escalas de tiempo o la recurrencia de fuegos, pero con una escala de tiempo corta. Esto debido a la dificultad de encontrar altos niveles de frecuencia con una escala temporal larga. Entonces, este hueco de conocimiento limita nuestra capacidad de predecir cómo los ecosistemas se recuperan después de varios incendios, y eso limita nuestra habilidad o capacidad de predecir los servicios ecosistémicos bajo diferentes escenarios de perturbación. Para llenar este huequito de conocimiento, hemos hecho una serie de hipótesis. Primero, la recurrencia de fuego reduce de forma lineal el suministro de servicios ecosistémicos y la multifuncionalidad en general. Otra hipótesis, el tiempo de recuperación después del último incendio puede reducir o amortiguar los impactos negativos de la recurrencia de los incendios y la interacción de los dos factores, tiempo y recurrencia, pueden determinar el funcionamiento de los ecosistemas. Y finalmente, los atributos del suelo y de vegetación tienen la misma respuesta a la recurrencia del fuego y el tiempo de recuperación. Para verificar estas hipótesis, hemos buscado dentro de la Comunidad Valenciana diferentes zonas quemadas con varias recurrencias. Hemos trabajado en 29 parcelas, en 7 zonas, 29 parcelas de 30 por 30, en 7 zonas y con 5 niveles de recurrencia. 1, 2, 3 y 4 fuegos. Y zonas quemadas una vez, 2 veces y hasta 4 veces, y zonas próximas con 0 fuego o no quemadas para poder comparar. Estas fotos muestran la situación actual de la vegetación en las parcelas, donde podemos ver que en las parcelas con baja frecuencia de fuegos, como en esta foto por ejemplo, es una parcela de un fuego y todavía se ve que todavía existe el estrato arbóreo mezclado con especies reportadoras. Mientras las parcelas con 2 o 3 fuegos están dominadas por especies germinadoras como Lulex, Romero y Cistus, y las parcelas con 4 fuegos, aquí por ejemplo, se ve que es una zona abierta y dominada por herbáceas. Entonces, pues en cada zona quemada hemos hecho una parcela de 30 por 30 donde se midió 2 tipos de variables o 2 bloques de variables
de vegetación, como la riqueza, el índice de Shannon de diversidad, las rebrotadoras, las biomasas, la inflamabilidad, el potencial de apicultura y la heterogeneidad del hábitat. Y variables de suelo como el carbono orgánico, el fósforo disponible, las actividades enzimáticas que entran en el ciclo del carbono, la beta-glucosidasa, y la fosfatasa que entra en el ciclo del fósforo disponible. Y mediante el método LFA, Landscape Function Analysis, hemos calculado tres índices de infiltración de nutrientes y un índice de reciclaje de nutrientes y el índice de estabilidad. Aquí es el diseño experimental, la parcela de 30 por 30 y hicimos 5 transectos de 10 metros para medir la cobertura, 5 cuadros de 1 metro cuadrado para la biomasa y 5 muestras de suelo. Aquí Víctor y yo estamos midiendo la cobertura, aquí es el transecto y aquí Jaime y Santi están haciendo una cosecha para coger la biomasa. En este cuadro pequeño cogemos la hojarasca porque no podemos coger la hojarasca en toda esta superficie de 1 metro cuadrado, es mucho. Y estas las sondas de suelo para coger las muestras y más muestras de 0,5 y luego de 5,15. Luego en el laboratorio separamos las biomasas, las pesamos, los análisis del suelo y luego se calculó los servicios ecosistémicos como el promedio de los atributos que forman parte. O sea, estos cinco servicios ecosistémicos son los más principales que pueden existir. Son los principales servicios ecosistémicos que pueden existir en los bosques mediterráneos. Primero, calculamos el secuestro de carbono como el promedio entre la biomasa arbórea y el carbono orgánico como principales fuentes de almacenamiento de carbono en los ecosistemas terrestres. Calculamos la conservación de biodiversidad como el promedio de riqueza de especies y la heterogeneidad del hábitat. Los dos atributos están relacionados con la diversidad de insectos, pájaros y mamíferos. Producción de alimentos, como el promedio entre el potencial de apicultura y herbáceas como indicador de disponibilidad de forraje para ganado. La resiliencia como el promedio entre la abundancia de brotadoras y la biomasa muerta como indicadores de la probabilidad de quemarse nuevamente y la capacidad de recuperarse después del incendio. Y el último servicio, que es los servicios de regulación, y como el promedio de reciclaje de nutrientes entre los reciclaje de nutrientes y las actividades enzimáticas. Y luego calculamos el índice de multifuncionalidad como el promedio de los 5 servicios ecosistémicos. Y al final analizamos las sinergias y compromisos entre los servicios ecosistémicos, quitando cada vez un factor y calculamos las correlaciones o las matrices de correlaciones entre los residuales. Y luego comparamos mediante estos índices estadísticos entre las matrices de correlación y entre cada relación entre dos servicios ecosistémicos. Como resultados, hemos encontrado que los servicios ecosistémicos o las funciones del ecosistema mostraron diferentes respuestas al efecto del fuego y el efecto del tiempo de recuperación, donde la recurrencia de fuegos disminuyó la multifuncionalidad del ecosistema, pero este efecto se volvió neutral
e incluso positivo si se permitía la recuperación del ecosistema durante al menos 20 años. Este efecto positivo de la interacción, recurrencia y tiempo de recuperación después del último incendio está principalmente ocasionado por los atributos relacionados con la conservación de biodiversidad y la producción de alimentos. Vamos a discutir ahora sobre los efectos observados sobre cada servicio ecosistémico. Encontramos que el largo tiempo de recuperación permite que el ecosistema aumente la biomasa leñosa y acumule reservas de carbono en el suelo. Pero la alta frecuencia de incendios con cortos intervalos entre ellos no permite al ecosistema llegar a un estado maduro y no permite a las especies de llenar sus bancos de semillas, lo que provoca la desaparición del estrato arbóreo. Y eso lo podemos ver después el segundo fuego. Estos cambios en la estructura pueden ser catastróficos en términos de secuestro de carbono y la capacidad del ecosistema de mitigar o reducir los efectos del cambio climático. Además, los cambios estructurales se ven asociados con la pérdida de la fertilidad del suelo, ya que en nuestro estudio hemos encontrado también que más tiempo de recuperación, más concentración de carbono en el suelo, y esto disminuye con el efecto del fuego. Sin embargo, nuestros resultados muestran que los cambios en la fertilidad del suelo afectan principalmente a las capas superiores del suelo, con pocos efectos de la recurrencia del fuego en el carbono del suelo a 5,15, y eso se extiende a muchos otros atributos. O sea, solo los efectos significativos que hemos observado o los efectos significativos del fuego o del tiempo de recuperación lo hemos observado solo en las capas superiores del suelo. Otro servicio ecosistémico, que es la conservación de la biodiversidad. Este servicio tiene gran importancia a la hora de reducir los efectos negativos del cambio climático y la desertificación de las tierras áridas. Sin embargo, nuestro estudio muestra que la recurrencia del fuego puede perjudicar estas relaciones al reducir tanto el número de especies como la variación en los rasgos funcionales al eliminar los árboles, a menos que se permita que los ecosistemas se recuperen por más de 20 años. Nuestros resultados también muestran que la riqueza de especies se ve afectada negativamente por el fuego como un factor de perturbación y de eliminación. Y también el tiempo de recuperación después del último incendio tiene un efecto negativo como consecuencia de la competición y cerramiento de la copa. Mientras la combinación entre los dos factores puede tener un efecto positivo como consecuencia de la disponibilidad de más zonas abiertas. Además, el efecto del fuego o la recurrencia del fuego tiene un efecto negativo sobre la heterogeneidad del ecosistema como consecuencia de la eliminación de vegetación y hojarasca. Aunque combinando los dos factores, recurrencia y tiempo, con un tiempo más de 20 años, este efecto el efecto combinado puede tener, o la combinación de estos dos factores puede tener un efecto o pequeño efecto positivo, ya que es marginalmente significativo. Estos efectos son determinantes en la multifuncionalidad del ecosistema, ya que encontramos una correlación muy alta entre la conservación de biodiversidad y la multifuncionalidad.
Con respecto a la producción de alimentos, el efecto combinado del tiempo de recuperación y la recurrencia de fuegos tiene un efecto positivo sobre la producción de alimentos. Este efecto está ocasionado principalmente por la biomasa herbácea, o sea que tiene el mismo patrón. Esto puede ser debido a los flujos de nutrientes en el suelo y las zonas abiertas creadas por el fuego. Otra cosa también, no encontramos un efecto significativo de la recurrencia del fuego o el tiempo de recuperación sobre la resiliencia o los servicios de regulación, de soporte. Esto se puede explicar por las respuestas contrastantes de los atributos del ecosistema que forman en el caso de la resiliencia, o por las respuestas débiles de la mayoría de los atributos del suelo en el caso de los servicios de regulación. Aunque así, la resiliencia mostró un descenso después del primer fuego y que nunca se puede recuperar. Estos resultados pueden ser particularmente relevantes para los ecosistemas estudiados y ilustran la importancia de prevenir la ocurrencia de incendios en bosques maduros del Mediterráneo. Además, estos resultados pueden advertirnos sobre efectos similares en los ecosistemas que sufren aumento significativo en la ocurrencia de incendios, como bosques boreales o tropicales. Otra cosa importante que encontramos, y hay que mencionarla, encontramos que las rebotadoras se disminuyen con la recurrencia de fuegos. Estas especies son muy relacionadas con el tema de la resiliencia, como les he dicho antes, por su capacidad de resistir al fuego y no acumulan mucha biomasa muerta, y también su capacidad de regeneración post-incendio. Y este efecto negativo puede ser debido a que el fuego afecta su capacidad de regeneración y el tipo de matorral establecido después del incendio dominado por especies germinadoras reduce la entrada o la colonización de especies rebrotadoras. Este resultado advierte también sobre una fuerte disminución en la capacidad del ecosistema para recuperarse después del incendio, una vez que sufre una o dos perturbaciones, ya que es posible que las especies rebrotadoras no puedan persistir. Encontramos también que los cambios que acabamos de ver están ocasionados principalmente por los cambios en los atributos de vegetación, ya que al analizar el efecto de la recurrencia y el tiempo de recuperación después del último incendio y sus efectos combinados sobre el conjunto de las variables del suelo y variables de vegetación, observamos efectos significativos solo sobre las variables de vegetación, mientras solo el tiempo de recuperación ha tenido un efecto significativo sobre el conjunto de las variables del suelo. Para las sinergias y compromisos entre los servicios ecosistémicos, estas son las matrices de correlaciones, aquí sin quitar ningún factor, aquí quitando el efecto de la recurrencia de fuegos, aquí quitando el tiempo de recuperación y aquí quitando el efecto combinado del tiempo y la recurrencia de fuego. Es simplemente correlaciones, aquí es simplemente correlaciones entre los servicios ecosistémicos, y aquí son correlaciones de los residuales residuales del modelo después de quitar el efecto del fuego. Y lo mismo para estas matrices de correlaciones. Lo que encontramos
que la recurrencia del fuego y el tiempo de recuperación y su efecto combinado no inducen cambios en las energías y compromisos entre los servicios ecosistémicos. Como podemos ver aquí, las comparaciones, aquí el H0, es como las dos correlaciones son iguales, y aquí cogemos todas las hipótesis cero, nula, y que no hay ningún cambio o ningún efecto significativo, ningún cambio significativo entre las relaciones entre los servicios ecosistémicos. Estos resultados sugieren que las relaciones entre los servicios ecosistémicos de los bosques mediterráneos son muy consistentes y no están impulsadas por los fuertes cambios estructurales y de la composición de la vegetación que hemos observado bajo diferentes regímenes de incendios. Aunque no es significativo, nuestros resultados sugieren que si elimina el efecto del tiempo, aquí se elimina el efecto del tiempo de recuperación, la recurrencia del incendio puede reducir las energías entre los servicios del ecosistema o incluso cambiarlos a compromisos. Aquí, por ejemplo, en estos casos. Conclusiones. Demostramos la importancia de considerar diferentes escalas de tiempo de recuperación al estudiar los efectos de la recurrencia del fuego y que interactúan fuertemente para determinar las respuestas ecosistémicas. Encontramos también en este estudio la importancia de considerar las múltiples o la diversidad de funciones y servicios que proporcionan los ecosistemas, ya que responden de manera diferentes a la recurrencia de incendios. Este estudio puede dar una información importante a los administradores y gestores sobre qué servicios de los ecosistemas se pueden esperar bajo diferentes regímenes de incendio y cuáles requieren grandes esfuerzos de prevención de incendios para mantenerlos en niveles altos. El caso de resiliencia, por ejemplo. Y las fuertes sinergias entre los servicios servicios ecosistémicos relacionados con la conservación de biodiversidad, la producción de alimentos y la resiliencia pueden abrir un camino una vía para gestionar paisajes mediterráneos multifuncionales y satisfacer las necesidades de los stakeholders o grupos de interés con bajos costes ecológicos. Y gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta me podéis contactar a través de mi correo electrónico o esta página de Facebook. Gracias y hasta luego.